Buenas tardes, señoras, señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este acto nuevo de la Real Academia de San Romualdo, en este caso dedicado a los lunares, como vienen nuestras queridas señoras. Doña Carmen Heredia Martínez va a pronunciar una conferencia sobre las estéticas romaníes en el imaginario español. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordes Benítez para la lectura del acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 30 de noviembre de 2024, recogida en el acta número 409, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2025-2026 la conferencia titulada De lunares hasta la bandera, estéticas romaníes en el imaginario español, a cargo de la señora doña Carmen Heredia Martínez, doctora en Artes y Humanidades, y que será presentada por la ilustrísima señora doctora doña Yolanda Muñoz Rey, académica de esta. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Yolanda Muñoz Rey para presentar a la conferenciante. Hola, señor presidente, estimadas autoridades civiles y militares, compañeros académicos, señoras y señores, amigos todos. Cuando eres niña y naces en Andalucía, una de tus primeras ilusiones cuando eres pequeñita es que te compren tus primeros tacones de gitana. Y digo bien, de gitana, no de flamenca. Y cuando llega la primavera, además de nuestros olores a azahar y a incienso, hay otro olor muy especial que inunda nuestras casas soleadas, y es el de las telas nuevas de lunares que nuestras madres y abuelas hacen revolotear por la casa, hilvanando y frunciendo nuestro próximo traje de gitana. Porque la construcción de nuestra identidad andaluza, española, gitana y flamenca, en una compleja red de conexiones, implicaciones y significados que va a explicarnos nuestra conferenciante, va ligada a la mujer, heredera, transmisora y constructora de identidades culturales. Carmen Heredia Martínez, doctora en Arte y Humanidades por la Universidad de Cádiz, en la línea de estudios postcoloniales y estudios culturales, y doctora en, lo voy a decir en español, Lenguas, Literatura y Civilización romaní por la Universidad de la Borgoña de Francia. Su doble doctorado, obtenido en 2024, es internacional y cum laude. En su corta trayectoria investigadora ya ha publicado un capítulo de libros, 5 artículos en revistas científicas, 6 artículos en revistas de divulgación. Ha participado como ponente en 14 congresos y ha realizado estancias en la Universidad París-Nanterre y en la Universidad de la Borgoña de Francia. Además, ha contribuido en revistas y participado en 2 jornadas académicas como ponente invitada. Su trabajo ha sido reconocido con la obtención de una beca de investigación del Observatorio Cultural del proyecto Atalaya, financiado por la Junta de Andalucía. Ha sido comisaria de 4 exposiciones sobre la cultura gitana y ha participado en el catálogo de paisajes de Granada de la Fundación Rodríguez Acosta y el Ministerio de Cultura. Ha ganado becas de estancia y creación artística de la Universidad de Granada y la Fundación Le Franc en Bourdieu. Ha realizado la dinamización del Museo Etnológico de la Mujer Gitana para la difusión de la historia y la cultura gitana en la Asociación de Romi, subvencionado por la Junta de Andalucía en Granada. La doctora Carmen Heredia es funcionaria de carrera en enseñanzas medias en la especialidad de dibujo bilingüe. Ha sido docente de Casa de Oficio y en la Universidad de Cádiz. Es dibujante e ilustradora. A nivel internacional participa como miembro en el laboratorio de investigación la Licence Interlingue TIL UR 4182 de la Universidad de Borgoña y colabora en el equipo EIC-EA 1087 de la Universidad de Limoges, también en Francia. Su participación en redes de investigación internacionales, gracias también a su integración en el Grupo de Estudios de Historia Actual UM 315 de la Universidad de Cádiz, ha facilitado el intercambio de ideas y la construcción de nuevas sinergias, contribuyendo al crecimiento académico de futuros investigadores en el ámbito de los estudios culturales y la historia del arte. Su tesis doctoral, cuyos resultados conforman su conferencia de hoy, demuestra cómo los elementos emanados de la estética de las personas gitanas andaluzas han formado parte de la simbología de la identidad nacional. Todo ello contribuye a cumplir con la recomendación CMREC 2020-2 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 2020 y a reforzar la línea de la Estrategia Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la Participación del Pueblo Gitano 2021-2030. La investigación finaliza con una propuesta para resarcir la invisibilización de las identidades gitanas en los textos escolares y promover una comprensión más inclusiva del patrimonio cultural. Esta propuesta permite que las futuras generaciones valoren y comprendan la importancia de la cultura gitana en Andalucía.
Su labor investigadora se centra en el análisis interdisciplinar de las artes visuales y plásticas como herramienta para el estudio de las identidades culturales y la construcción de estereotipos. Recientemente ha sido nombrada para defender a Jerez como capital europea de la cultura. Su labor docente en la Universidad de Cádiz le ha permitido orientar a estudiantes de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria en proyectos vinculados al arte y la historia cultural. En este curso, por ejemplo, ha desarrollado un proyecto que pretende devolver el bordado a las aulas como elemento del lenguaje visual que enriquece la enseñanza del dibujo y la coeducación. Sus investigaciones han tenido el objetivo principal de contribuir a resignificar los objetos representados desde la factura colonial y patriarcal para contribuir a la lectura y a la representación más inclusiva de los ámbitos artísticos e históricos. A través de su labor divulgativa ha podido impulsar iniciativas que visibilizan la historia de la población romaní española y parte del legado artístico derivado de su presencia en España. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Carmen Heredia Martínez para pronunciar su conferencia. Muchísimas gracias y con la venia, señor presidente, autoridades presentes, amigos todos. Me complace mucho poder estar hoy con todos ustedes para presentarles parte de la investigación que he estado llevando a lo largo de este tiempo y además me consta que las personas que están aquí presentes lo hacen por gusto y por convicción, sobre todo por convicción. Bien, pues si me lo permiten, comencemos, sin más rodeo. Aquí tenemos la portada. En esta fotografía la pudimos rescatar del Patronato de la Alhambra. Estuve algún tiempo allí escarbando entre las muchas fotografías que todavía no habían salido y que además no se habían identificado la mayoría de los personajes o de las personas que aparecen en ellos. En unos casos actúan como personajes y en otros como personas, las que pude ver. Entramos directamente en Cádiz con esta terracota gaditana. No sé a ustedes qué les parece, pero las alas de Astarte se han podido quedar en el cuerpo de la gitana en forma de peineta. Esta sería Tanit, una de las Venus fenicias, inspirada en la figura de Astarte. Y fíjense la parte de arriba, ¿no? Esta corona, como recuerda las grandes peinetas, las grandes peinas de las artistas de copla, sobre todo, ¿no? Como todo este legado lo han ido recogiendo los gitanos, o las gitanas en este caso, a su paso por Andalucía, y lo han hecho suyo para volver a devolverlo al pueblo, porque sobre todo el flamenco es algo andaluz. ¿Y por qué no extranjero? Este traje, este pilar votivo, como un culto al sol, se encontró en Francia, en la región de Maubeuge, y bueno, ese traje no tiene nada que envidiarle a los trajes actuales, con sus 3 volantes, mantoncillos. Este tipo de indumentaria ya se utilizaba desde hace muchos años y siglos para el tema ritual. Todo esto fueron lo que se fue recogiendo en este camino que hicieron los gitanos, los romaníes, hasta su llegada a España. Pero bueno, llegando siglo 1860, 1800, 1790 y tanto, estamos en una época en la que ya los viajeros románticos ven a Andalucía como un lugar exótico donde poder dejar llevar su imaginación y trazar más cuadros, elaborar más relatos. Eso no siempre juega a nuestro favor. Aquí tenemos un grabado de Gustave Doré de 1862, que fíjense como la imagen de la gitana es bastante denostada, ¿no? La señora mayor la pone como andrajosa, fea, casi con aspecto de bruja, ¿no? Se podría decir. Aquí ya estamos modelando el arquetipo. Pero bueno, esta chica, ¿qué tiene que ver con la anterior?
solamente con 10 años de diferencia. No se llevan nada, están en distintos lugares. Y no siempre hablamos de lugar físico, porque están en la misma zona. Estas dos obras se hicieron entre el Albaicín y el Sacromonte Granadino. La forma a priori. Eso es lo que vemos, ¿vale? Vamos a lo que vemos y por lo que solemos reconocer las cosas. La forma a priori se romantiza al sujeto gitano y se tiende a ponerlo en una situación de inferioridad antropológica. Es por eso que a las señoras mayores las pintaban con desgana para resaltar a las jóvenes que se veían de esta forma manipulables y fácilmente llevadas al escenario y a lo que no fuese el escenario. Durante el siglo XIX los viajeros promueven una configuración errónea y confusa del sujeto gitano. Washington Irving, Richard Ford, Gustave Doré, por ejemplo, estos son algunos ejemplos de las personas que con su arte, además de realizar buena obra, también llegan a la confusión. En muchos casos se habla de los gitanos y los textos, sobre todo de las traducciones, nos encontramos que los confunden mucho con los que llamaban los moros, ¿no? Los Moors. He encontrado un montón de traducciones de este tipo y claro, el que lo vea de fuera no sabe distinguir entre lo que es una persona negra y una persona gitana cuando lee estos textos. Y esa es una de las grandes confusiones, además del tema de que hay quien piensa a día de hoy que el flamenco puede venir del árabe, cuando a lo mejor no se han percatado de que tienen una raíz hindú las dos culturas y que a lo mejor viene de ahí esa estela. Bueno, eso sería otro capítulo, pero habría que abrir ese melón algún día. La imagen estereotipada formada por capas superpuestas de lo moro, lo cristiano y lo andaluz se compusieron por los extranjeros para dejarnos en un lugar apartado. Lo mezclaron todo, cogieron lo más significativo de cada uno para intentar crear, porque lo consiguieron, una imagen del español, con eso que a ellos les llamaba la atención de uno y de otro. Aquí tenemos uno de los dibujos de lo que podría ser un gitano de la época, bastante parecido al que retrata Clifford con su viaje con Isabel II a la Alhambra, 1862. Esta sería de las primeras zambras o de los primeros conjuntos que pudo haber, aunque no se está muy seguro de la persona que aparece en la fotografía. Por ahora los indicios que puedo tener es que se remonta a Tío Pello. Tío Pello estuvo bailando y le dio clases de castañuela a Glinka, uno de los mejores músicos de Rusia en aquella época. Bueno, perdón, se me ha ido y nos vamos a quedar sin ver a Chorro Humo, ¿no? Chorro Humo fue uno de los más influyentes gestores del turismo extranjero en Granada en esa época y fue pintado por muchos pintores, entre ellos Edelfelt, se dice que Mariano Fortuny, y él siempre iba con fotografías de él mismo que decía rey de los gitanos o príncipe de los gitanos, modelo de Mariano Fortuny. Así se presentaba y vendía sus tarjetas y así se iba ganando la vida. Pero estas personas, ¿cómo llegaron hasta aquí? Aquí podemos ver una imagen de Callot en la que en estos caballos aparecen personas con rico ropaje, telas de buena calidad, con su... Bueno, bien, en esa época que ese sombrero, ¿no? Se podría decir que tienen buena posición, nadie se imaginaría lo contrario. El documento de la entrada de los gitanos en Zaragoza
puede ser uno de los más antiguos que se... A ver, aquí hay algo que decir. Lo de los 600 años, vamos a ponerlo en duda. ¿Por qué lo digo? Porque también había otro documento de la Corona de Perpiñán en 1415. Cuando España todavía no estaba conformada, ya había gitanos en Perpiñán, a lo que pertenecía a lo que sería España en ese momento. Por lo que los 600 años yo lo echaría un poquito más para atrás. Pero bueno, aquí tenemos el salvoconducto de se me ha ido ahora el nombre. De Juan el Menor, creo que era, que, bueno, dejaron pasar con este salvoconducto, pero diciendo que venían a hacer el Camino de Santiago. Y bueno, esto les permitía pues poder asentarse, que les prestaran ayuda, que les prestaran comida, que los alojasen bien donde estuviesen, ¿vale? Estaban bien mirados cuando vinieron al principio. Pero no todos venían del mismo sitio. Este fragmento viene en el libro del Bachiller Revoltoso, escrito entre 1740 aproximadamente y 1750, y ahí relata que uno de los más viejos de Triana decía que uno se hacían llamar egiptanos y otros se hacían llamar grecianos. Cuando se juntaron los grecianos con los egiptanos, los llevaron por el mal camino. Y entonces empezaron a tomarlo a todos por el mismo rasero. El investigador Piñar Díaz nos dice: los antepasados hindúes de la etnia gitana, llegada a Europa, hay que buscarlos por un lado en 3 grupos de personas que salen de la India en 1398 con el ejército de Tamerlán. Yo la primera vez que escuché esto, la verdad es que no le daba mucho pábulo. Pero investigando y buscando en más fuentes, pues me cuenta que puede tener una raíz bastante verídica, ¿no? Por otro, referencia a otros pobladores anteriores a esa época que también salieron de la India y se asentaron en la región turca de la actual Erzincan, llamada la antigua Arzingan o Arcilgan. Este era uno de los sombreros más representativos de las mujeres gitanas antes de que perdieran el derecho a llevar sus propios trajes. Este es bastante de 1650. La rodela se refiere a ese sombrero. Ay, que se me ha ido algo importante. Fíjense, este sería el mapa de por dónde y desde dónde se desplazaron los gitanos hasta llegar a España aproximadamente en 1425, aunque hubiese oleadas anteriores. A principios del siglo XV surgió este éxodo con los gitanos, los romaníes que acompañaban a Tamerlán en las batallas. Normalmente iban detrás acompañándolo las caballerías como comerciantes, no, más bien como carniceros, como herreros, desarrollando oficios relacionados con la guerra. Esta era la bandera del Imperio Timúrida. El signo de Timur. Se trataba de 3 lunares rojos en forma de triángulo equilátero sobre un fondo negro. Estos 3 círculos lunares simbolizaban monedas de cobre. También había o hay de plata sobre fondo oscuro también. Y eso es lo que nos ha quedado a los gitanos hasta esta época. Pero ¿esto cómo pudo ser?
Eso es lo que yo me pregunté cuando me encontré y seguí investigando estas teorías y vi que realmente la bandera es lo que estamos llevando hoy en día. Con la expulsión de los moriscos en el Reino de Granada quedaron huecos que se hicieron visibles al llegar los gitanos con los Reyes Católicos, precisamente ayudándoles con el tema de la herrería. Que den a cada uno 100 azotes por cada primera vez y los destierren perpetuamente de estos reinos. Y por la segunda vez que le corten la oreja y estén 60 días en las cadenas y los tornen a desterrar, como dicho es, y por la tercera vez que sean cautivos de los que los tomasen por toda la vida. La Real Pragmática de 1499. A partir de... también se llama la de Medina del Campo. Ahí empezó una cadena de legislación que solamente trataba de apartar a las personas gitanas del resto del pueblo. El traje gitano también se fue prohibiendo, sobre todo con Felipe III. Aquí en esta representación es muy curioso el traje de la señora, porque es lo más parecido que he podido encontrar a la descripción que aparece precisamente en el libro del Bachiller Revoltoso, que se escribió entre 1740 y 1750 durante varios capítulos con un seudónimo de Alba y Diegues. Vamos a pasar. Fíjense que tienen el pecho descubierto y quizás fuera esto lo que diera tanto lugar a que quisieran prohibirlo. Parece que los gitanos y las gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Ya llegó Cervantes. Y esta es una de las imágenes que se utilizó para ilustrar el retrato el libro de Cervantes, La Preciosilla. ...1749... La Gran Redada. Es uno de los episodios más oscuros de la historia española. Quizá por eso no están los libros. Mañana no se lo pierdan, Pilar Tabora. Nos van a contar este capítulo excepcionalmente. ¿Qué pasó aquí? Llegaron las 12 de la noche del 30 de julio de 1400. Es que me emociono con esto. De 1749. Cogieron a los gitanos, las gitanas los separaron. Los separaron de los niños menores de 7 años por un lado, las madres por el otro, los padres por el otro. Intentaron que estuvieran separados para que no pudieran tener descendencia. Además de para despojarles de sus bienes que hasta ese momento tenían. Fíjense que entraron recomendados como conde y duque. Se prendieron 5.500 personas. Muchos de ellos quedaron recluidos más de 15 años. No todos salieron pronto. Muchas personas, muchos vecinos imploraron por ellos y algunos pudieron salir. Otros se quedaron esclavizados o encerrados o dejándolos morir. Trabajo forzoso durante 15 años. Bueno, pero cuando salen de ahí, ¿qué pasa? Se quedan sin sus bestias, sin su medio de vida, sin sus joyas, sin su ropa, sin su casa. Ahí empieza la deshistoria del pueblo gitano español. Cuando les despojan de todo lo que tienen, los dejan sin nada, retirados, y que nadie se vaya a acercar a ellos, ¿eh? También se nos quita el derecho a hablar nuestra lengua. No se pueden tener oficio itinerante.
Una persona que se dedica a la venta de animales, ¿cómo lo va a hacer en ese momento? Le quitan su forma de subsistir. Rom, Sinte, Manús, Calais, Romanicela. Quizá muy pocos de ustedes hayan escuchado este tipo de términos. Son nombres, sobre todo el Romanicela, que nos decíamos los gitanos los unos a los otros. Eso apenas se puede ver ya. Durante el reinado de Carlos III, el 19 de septiembre de 1783, se promulgó una pragmática contra los gitanos, que estuvo vigente hasta la ley electoral de los diputados de las Cortes, bajo el reinado de Alfonso XII, que le propuso una nueva y última pragmática. Un recorrido curioso. Ya no nos podíamos vestir de gitanos. Mire, la rodela tan bonita. Pues ya eso no se podía hacer. ¿Ahora qué tocaba? Prohibir también los lunares. 1792. Queda prohibida la introducción de los tejidos estampados de lunares por considerarlos extranjeros. No por un tema racial, ni racializado, ni tiene que ver nada con esto. Por intereses mercantilistas. Era mucho más productivo para la economía española en ese momento hacer un sistema de protección arancelaria que no entrase maquinaria ni químicos de fuera y pintar aquí las telas de la indiana y después venderlas. Por eso estuvieron prohibidos los lunares. Ahora bien, ¿quién sabía si esos lunares se habían producido en España o habían venido ya estampados? Eso fue uno de los motivos principales por el que con el tiempo, poco a poco, se fue quitando esa prohibición aproximadamente hasta 1943 estuvo vigente de una forma más o menos intermitente. Los lunares empezaron a verse como errores, borrones y manchas, porque en España la producción de este sistema era con estampación. No siempre quedaban bien y quedaban emborronados. Por eso, cuando se habla muchas veces de errores, se habla de lunares. En 1792 se prohíben los tejidos estampados. En 1814 se permiten solo los ingleses. Bueno, esto era, la verdad, era un nicho de contrabando. A partir del 41 es cuando se levanta este tipo de prohibiciones y se empieza a pagar el impuesto por el tipo de tejido y no por el estampado que llevase. Goya, 1777. A este cuadro le llaman Un paseo por Andalucía o Los embozados. Hay otro título que no aparece, aparentemente, y el que tenían lo que le decían una gitana y un gitano. Ese título es el que aparecía en los propios escritos de las personas que hicieron el cuadro. No aparece en ningún sitio, porque actualmente, si no se indaga mucho, cualquiera puede pensar que los gitanos del cuadro son los que están embozados, cuando es precisamente al contrario, la pareja que está paseando. Fíjense en las chicas. En la parte de arriba ese corpiño, ¿no? Tan hermoso. Traje tradicional de Cirgán. ¿De dónde partieron los lunares? ¿No tendrá que ver esa chaquetilla con las que podamos usar ahora o se vieron en ese momento? Ya no se vestían de gitana. Se intenta alinear la personalidad bajo el paraguas estético. Los gitanos llegaron a posicionarse desde una periferia aparentemente muy visibilizada cuando en el fondo se les estaba quitando toda la importancia.
la evolución de los elementos propios de la estética pasaron a ser parte de la estética de la mujer española por medio de la flamenca. Goya de nuevo, la maja vestida. A esta maja también la llamaban la gitana. Pepita Tudó, al que le guste que la busque un poquito, a ver de dónde era. De Cádiz. Sara Pepita era de Cádiz, no era la duquesa de Alba, como mucho se hablaba. Aquí la tienen ya desnuda. ¿Por qué escogieron llamarla la gitana? Y después con el tiempo cambiarle nombre. Porque esto no lo hacían con otro tipo de mujeres, estos cuadros. Que no había más señoras por ahí para ponerlas desnudas. Bueno, y con Mérimée llegamos al momento que ya eclosionó la figura de Carmen, revoluciona, coge el estereotipo, le da otra vuelta más, hace lo no deseado, deseado por estar cerca del pecado. Lo que no tenemos es lo que queremos poseer, y Mérimée se dio cuenta y Bizet lo llevó extraordinariamente a la ópera. Mariano Fortuny. Esta ya iba de flamenca, pero no eran lunares, eran de cuadros. Mariano Fortuny cogió a esta chica, la llamó Carmen Bastián. Bueno, él no la llamó Carmen Bastián, eso fue un nombre que se le puso después, un crítico literario que aparecía. La utilizó como gitana y la puso al modo de Goya también en un diván. Tenía entre 13 y 14 años. Anilla de Ronda, con sus lunares. Ya más adelante en el tiempo, poquito más, ya se veían los lunares, fíjense, en realidad son monedas. Lo que simboliza los lunares son las monedas como símbolo de Tamerlán, ¿no? Y poco a poco ha ido cambiando la moda y se han ido adaptando a los tiempos, pero todavía nos queda. El flamenco, con el café de burrero. Aquí ya la eclosión, en esta época la eclosión del flamenco fue brutal, ¿no? Con todos los cafés cantantes, con las actuaciones, con Silverio Franconetti a la cabeza, que llevaba a las chicas que cantaran a que bailasen y hicieran sus actuaciones. Aquí podemos destacar la figura de Juana Vargas y María Vargas, como también de las primeras gitanas que llevaban lunares en las actuaciones, además de Anilla de Ronda. Thomas Edison cogió a Carmencita, otra gitana, para que bailase y promocionara su invento. Y sacamos esta colación por la manipulación que pudo haber de la Romipén. Fíjense que lo utilizan como objeto sexual en este cartel, lo que es la representación de la macarrona. Aquí Alice Guy hace una maravillosa película, un documental de varios capítulos como souvenir, en el Sagramonte de Granada, y aparecen bailando la chica, esta sería la chata de la jampona, Trinidad Fernández, y detrás estarían sus familiares, la capitana, la mujer de Juana Maya. Julio Romero de Torres pinta Pastora, también vestida de lunares. Aquí tenemos la chonica. ¿No le recuerda algo? Apperley hizo 2 cuadros. Uno con ropa y otro sin ropa, para intentar parecerse a Goya. Tenía unos 16 años. Todavía se dice que ella nunca posó así, que fueron los pintores los que llegaron a quitarle la ropa. El primer concurso de Cante Hondo también fue otro escenario para que los lunares saliesen a flote. Volvemos a Apperley. Estoy recordando, y no quiero que se lo pierdan, cuando fui a hablar con Curro Albaicín al Sagramonte, para que me explicase esto de los desnudos, porque había uno, todavía estaba la problemática, y me contaba que su tía
iba a acompañar a una de las niñas que iban a ser retratadas, por ejemplo, por José María Rodríguez Acosta, y lo que decían entre ellas: ¿para qué quiere Payo pintarme nada más que la cabeza? Pues aquí está. Porque cogían las cabezas y le iban cambiando y poniendo otros cuerpos. Y después, claro, eso era una deshonra. Una chica que no había posado desnuda, luego lo venden el cuadro de aquella manera, pues ya tienen problemas, ella y la familia. En fin, en el primer concurso de Cantejondo también hubo lunares. Y además llevados por la Macarrona. Abriéndose paso entre la gente, Juana la Macarrona, emocionada dentro de su traje de lunares, gritaba: ¡la apoteosis! ¡La apoteosis! Cuando estaba escuchando los cantes que allí se daban. Fue uno de los precursores más grandes del tema del flamenco. Aquí María la Canastera no la quería dejar pasar porque la habían disfrazado ya de egipcia en 1927. Tendría unos 13 años aproximadamente. Esta foto su hijo no la había visto y se la pudo llevar, que la tuviera, el de la Canastera. Aquí sale también María la Canastera, la que lleva la flor en el pelo. La niña que está en el burro sería Carmen Maya. ¿Cómo que Maya? Porque no es Maya, porque es Maya. Eso es lo mismo. Ese apellido se lo cambiaban indistintamente según lo necesitaban. Carmen Maya viene de los mayas de Granada, por eso le he puesto la otra imagen donde se veía a la chata de las camponas y detrás la familia. Dolores era mujer de Juana Maya. En la semana de la exposición de Barcelona de 1829. La Feria de Sevilla fue una eclosión de color también, donde se popularizó el tema de los vestidos de lunares, las gitanas, porque también coincidió con la Semana Santa. Fue una cosa que se alargó más de la cuenta y finalmente pues, atrajo mucho público, mucha expectación internacional. La manifestación musical más amplia de la humanidad se puede decir que es el flamenco. Y lo tenemos en Andalucía. Ahí sí lo tuvieran los catalanes. Vamos a intentar cuidar un poco más el flamenco, que es necesario. La tierra se nutrió de estas raíces que teníamos y las gitanas supieron darle su forma. ¿Qué pasó? Que las leyes estaban ahí. No pudieron atravesar los prejuicios tan fácilmente. En el 1944 cambia y se hace una nueva redacción del Código Penal franquista, pero no es hasta 1978 cuando se quitan los artículos que hieren más a los gitanos del Código de la Guardia Civil. Estamos hablando del 78. En el 23, por fin, Beatriz Carrillo, directora general de Igualdad. Ahí es donde nos tenemos que ver las gitanas. ¿No creen ustedes que ya está bien de ver tantas flamencas con lunares? Yo creo que sí. En la Comisión para la Memoria y Reconciliación con el Pueblo Gitano en España se formó en el 2024. Hemos avanzado bastante, pero todavía hay mucho que hacer. Se declara como año institucional el 2025 en conmemoración de la entrada de los gitanos. Hacía, según el documento que hemos visto anteriormente, 600 años. Y hasta aquí le puedo leer. Gracias por estar aquí. Me quedo. Enhorabuena, que hemos tenido la oportunidad de conocer la historia del pueblo gitano en relación con España y todas las vicisitudes que han ocurrido a lo largo de la historia desde su llegada, efectivamente,
hace 400 años. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Y quiero hacerte entrega de este cartel, que es el que precisamente la fotografía que has escogido para la representación de esta. Y luego, este es un libro de cuentos, de un concurso que tenemos nosotros de cuentos de hace 50 años. Enhorabuena. La Real Academia de San Romualdo agradece la presencia de las autoridades civiles militares, de nuestros compañeros y compañeras académicos y de todos ustedes, señoras y señores. Muchas gracias por su presencia. Les anuncio que el próximo acto de la Academia va a ser el ingreso como académico correspondiente de don Jesús Romero Aragón, que es el director del Museo de Chiclana, que va a pronunciar su discurso de ingreso con el título El poeta, las fronteras del mundo. Será presentado por nuestro vocal de arte, ilustrísimo señor don Juan Antonio Lobato García, el martes 11 de noviembre a esta misma hora, y están todos ustedes invitados. Enhorabuena de nuevo por su presentación y muchísimas gracias a todos ustedes.